Bueno, para esto quisiera ver a alguien que me pueda responder esta pregunta. No es necesario que la sepan, porque recién estamos empezando. Muy bien, Raúl. Específicamente la respuesta de Raúl. Anthony, buena también tu participación, pero la respuesta es tos. Son la tos y la dificultad respiratoria, o conocida como disnea, los dos síntomas que se tienen que cumplir en un paciente para que ellos puedan entrar a un programa del control de las IRAS que es elaborado por el Ministerio de Salud. Bien, ¿qué es la tos? La tos es un síntoma que consiste en una sucesión de varios movimientos respiratorios violentos efectuados contra una glotis entrecerrada y por medio de los cuales el aire contenido en las vías aéreas, en todo nuestro árbol traqueobronquial y además de los pulmones, así como las secreciones y materiales extraños, se expulsen hacia el exterior. Como todos sabemos, la tos es un reflejo, y el reflejo no es más que un mecanismo que tiene el organismo de respuesta frente a algún tipo de estímulo. Y como acto reflejo va a tener tres áreas importantes. Uno es la aferencia o la parte sensitiva, por donde ingresan o todas las estructuras que hacen que la información llegue a un centro a través de los sentidos, la parte sensitiva, y eso está a cargo del 10º par craneal, el nervio vago. El centro es el centro tusígeno que se encuentra a nivel del bulbo raquídeo, ahí donde ustedes que están fresquitos de anatomía recuerdan que estaba el centro de la respiración, específicamente en el bulbo raquídeo, en la tercera parte del tronco cerebral. Ahí muy cerquita de ese centro respiratorio, cardiorrespiratorio, se encuentra el centro tusígeno, específicamente en el bulbo. Y finalmente aquí se integra la información y se lleva hacia los distintas estructuras para finalizar este acto y se produzca estos movimientos respiratorios violentos. Esto significa de que va a llegar a los músculos intercostales, al músculo diafragma y a todas las estructuras para que produzcan una contracción brusca de nuestra pared torácica, de nuestro árbol traqueobronquial, y se pueda expulsar distintos materiales, secreciones y todo eso. Y esto está a cargo de los nervios intercostales, los nervios frénicos, los laringeos inferiores y los nervios raquídeos, recordando que los intercostales se producen a nivel de las raíces de los nervios dorsales, de los nervios raquídeos, perdón, o espinales. Los nervios frénicos, muy conocido, el nervio que inerva el músculo diafragma, y que también se forma de las raíces C3, C4 y C5 de los nervios espinales, los laringeos inferiores, o también conocidos como laringeo recurrente, y los nervios raquídeos, que finalmente, bueno, salen de la médula espinal. Bien, aquí se explica mejor en esta imagen. Bueno, todo parte, la parte aferente, la parte sensitiva, en donde se produce una irritación del epitelio bronquial, se produce a lo largo de todo nuestro árbol traqueobronquial, que incluye la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, por distintos mecanismos, por una infección, por una irritación por vapores o por algún otro mecanismo, que ya los vamos a ver más adelante. Se produce esta excitación y se transporta a través del nervio vago, del par 10 de los nervios espinales, de los pares craneales, perdón. Y esto llega hacia el centro tusígeno que se encuentra en el bulbo raquídeo, y aquí, en este lugar, se integra toda la información y se envían las aferencias, tanto por el nervio frénico hacia el músculo diafragma, los nervios intercostales y los demás nervios, también a la pared abdominal, para que esto se produzca la contracción y finalmente se produzca este proceso de expiración violenta, que es el reflejo de la tos. Ya, las etiologías. Con respecto a las causas que producen la tos, tenemos causas inflamatorias, mecánicas, químicas y térmicas. Con respecto a las inflamatorias, tenemos al edema, que entiéndase por edema como la extravasación del líquido hacia el intersticio de los vasos sanguíneos. La hiperemia, que se refiere a la acumulación de sangre en un determinado órgano o tejido, en este caso de las vías respiratorias y de los alvéolos, por una laringitis, por la inflamación de la laringe. También puede ser por una bronquitis, inflamación de los bronquios,
una neumonitis, que básicamente se refiere a la inflamación del intersticio pulmonar, a un absceso pulmonar, que es la acumulación de, siempre entiéndase por absceso como la acumulación de pus, en este caso en el pulmón. Con respecto a los mecánicos, tenemos el polvo y a la compresión de las vías respiratorias por distintos, por ejemplo, por neoplasias pulmonares, por cuerpos extraños y por broncoespasmo. Aquí también dentro de este grupo entra lo que son la conocida como la broncoaspiración. En pacientes, como ustedes ya lo van a ver, que se encuentran postrados, generalmente pacientes que tienen alteración en el estado de la conciencia, pacientes obnubilados, confusos o comatosos, son pacientes que de alguna manera se pierde un poco la coordinación en el organismo y cuando estos puedan consumir alimentos, por lo mismo de que están en una posición horizontal y no hay buena coordinación en lo que es su respiración y todo eso, el contenido alimentario se puede regresar y en vez de, una parte puede salir por la boca, obviamente, se puede expulsar, pero por otra parte se puede ir a los pulmones. Como sabemos, la faringe es el sitio por donde, el sitio que lo comparte tanto las vías respiratorias como las vías digestivas, como la vía digestiva. Entonces se puede producir una aspiración de este contenido alimentario hacia el pulmón y provocar toda una reacción inflamatoria o una infección, porque como sabemos pueden existir bacterias y todo, y puede desencadenar una neumonía. También tenemos lo que son las químicas, donde está la inhalación por vapores irritantes, incluidos el humo del cigarro. Aquí también es algo muy importante destacar de entre todas las etiologías, me voy a demorar un poquito en lo que es el humo del cigarro. Fumar constituye un factor de riesgo muy importante para desencadenar a lo largo de tu vida una enfermedad pulmonar crónica, o puede que también desencadenes un tipo de cáncer pulmonar. Entonces, cuando nosotros hacemos la historia clínica y llegamos a la parte donde vamos a encontrar que el paciente está, te dice, tú le preguntas, ¿fuma, no fuma? Entonces el paciente te dice, no fuma, ya, si no fuma, normal, pues, no, ya, ¿qué vamos a hacer? Pero si fuma, no nos vamos a quedar con que fuma y seguimos con lo demás, sino que el que nos diga que fuma nos tiene que hacer pensar y preguntar más cosas para ponernos en la historia clínica. Uno de ellos, en primer lugar, ¿cuánto fuma? ¿Cuántos cigarrillos diarios fuma? ¿Fuma 15? ¿Fuma 20? ¿Y por cuánto tiempo viene fumando? ¿Con qué regularidad fuma? Todo eso es importante consignarlo en la historia clínica la capacidad tuya ahí está para realizar o calcular lo que se le llama el índice tabáquico. El índice tabáquico es muy importante en pacientes pulmonares ponerlo en la historia clínica, que se calcula como el número de cigarros por día por el número de años sobre 20, con un corte de 10, es decir, mayor de 10 que te salga ese índice, ya el paciente tiene un riesgo que va desde leve hasta moderado hasta grave, para que en un futuro pueda desencadenar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, quizá una fibrosis pulmonar o alguna otra patología crónica. Entonces, por ejemplo, si es un paciente que yo le pregunto, ¿fuma? Ya, fuma. Le pregunto, ¿cuánto fuma diario? Me dice 11 cigarrillos diarios, entonces yo lo multiplico. Y por 20 años que ha fumado, me dice, 11 por 20 entre 20, 11 cigarrillos. Entonces ese paciente ya tiene por lo menos un riesgo leve de que en una década, en 2 décadas, este paciente pueda desencadenar un problema obstructivo crónico y de esta manera me pueda aproximar más de alguna manera a mi presunción diagnóstica. Con respecto a las térmicas, también tenemos a la inhalación del aire muy caliente o muy frío. Como sabemos, por ejemplo, en los incendios, donde las temperaturas son muy altas y tú estás expuesto a esas altas temperaturas, se produce una irritación de todo el árbol bronquial y te va a producir este reflejo que es la tos.
Y también lo contrario, cuando, por ejemplo, estás en lugares donde la temperatura es muy baja, muy fría, también, por ejemplo, en los bancos, en lugares donde haya mucho aire acondicionado, también te puede producir este tipo de eventos. Pero, estas son todas las etiologías y destacando enormemente la parte del cigarro. Con respecto a la clasificación, existen dos tipos de clasificaciones, sin embargo, vamos a ver una clasificación que no es tan usada en la actualidad y tampoco es tan útil en la práctica médica como la que vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero que igual los libros de semiología igual lo siguen destacando porque, bueno, es parte un poco de la historia también de la semiología. Con respecto a la tosferina, tenemos la tosferina o tos quintosa. Es una tos paroxística, entiéndase como algo paroxístico, como algo periódico, algo que ocurre una vez, luego para y luego vuelve a ocurrir, o sea, no es algo sostenido en el tiempo, sino que ocurre por periodos. Entonces, es una tos paroxística a la que se le llamó quintas. ¿Y por qué? Porque se producían en grupos de 5 o cada 5 horas. Es decir, ahorita, por ejemplo, tú tosías 5 veces y de aquí en 5 horas de nuevo tosías 5 veces. Cada 5 horas pues se presentaban este tipo de tos. Es generalmente causada por una bacteria que es la Bordetella pertussis, causante de la tosferina. Ahora ya poco se ve estos casos porque ya existen las vacunas que se aplican en los primeros meses, años de vida. Pero se caracteriza porque presenta expiraciones violentas y explosivas a las que le sigue una inspiración intensa o ruidosa. Es decir, toses muy fuerte y luego vas a tener una inspiración muy profunda y a la vez va a ser ruidosa. Lo que lo va a caracterizar a la tos coqueluchoide es que va a ser una tos ferina, pero sin el componente inspiratorio. O sea, solamente tose, tiene esas inspiraciones muy violentas, pero no va a tener la inspiración intensa y ruidosa que la tiene la tosferina. Con respecto a la tos ronca o perruna, que aquí espero esté Álvaro por ahí, la debe conocer muy bien. Es una tos seca e intensa que generalmente se presenta en las noches, a la que se le conoce como una tos de perro. Entonces, si quieren aprender bien este tipo de tos, algún día que Alvarito por ahí que esté enfermo, él es muy característico este tipo de tos, nunca se les va a olvidar. Con respecto a la tos bitonal, es una tos de 2 tonos, pero esto es debido a la parálisis de una de las 2 cuerdas vocales. Y la tos emetizante es la tos que provoca los vómitos. Entiéndase por algo emético, como las náuseas, los vómitos. Síndrome emético entonces se refiere al conjunto de la náusea y el vómito. Pero como yo les he dicho, esta clasificación no es tan útil en realidad en la práctica clínica. Lo más importante es clasificar a la tos en 3 tipos, que es la tos seca, la tos húmeda y la tos productiva. La tos seca es donde no hay secreciones. O sea, toses, pero no hay ningún tipo de secreción. Y esto obedece a distintos procesos irritativos que van desde la laringe hasta la pleura. Después tenemos a la tos húmeda, en donde ya hay tos, pero además implica la secreción bronquial abundante. Hay abundantes secreciones bronquiales. Y la diferencia entre una tos productiva y una tos húmeda es que la tos productiva es una tos húmeda, pero en donde ese conjunto de secreciones bronquiales se expulsa hacia el exterior en forma de expectoración. Y aquí es necesario de que se evalúe y se estudie citológicamente y bacteriológicamente el esputo. Si bien es cierto, no a todos los esputos, por ejemplo, los vamos a hacer un examen citológico, bacteriológico por distintas causas, pero eso ya también va a depender del juicio clínico que va a tener cada uno. Por ejemplo, si es un paciente que tiene, no sé, tos, tiene fiebre, tiene una expectoración herrumbrosa, que como ya lo vamos a ver más adelante, es típico de las neumonías neumocócicas. Entonces, y es un paciente que viene de la comunidad, es muy probable que ese paciente, estoy frente a un paciente que tenga una neumonía adquirida en la comunidad,
y en base a ello yo ya empecé un tratamiento específico para los gérmenes específicos que hay en la comunidad. Generalmente los cocos positivos o los bacilos gram negativos, y específicamente ellos. Ya no sería necesario determinar un estudio citológico o bacteriológico. Sin embargo, por ejemplo, un paciente crónico que tiene una tos crónica, que además, por ejemplo, presenta sudoración nocturna, tiene fiebre, todo me hace indicar que sea un paciente con una tuberculosis. Entonces, es muy importante que ese esputo sí sea analizado por el laboratorio para determinar el bacilo de Koch presente en ese esputo. Y de esa manera poder ya dar un diagnóstico definitivo a esa TBC. Aunque en realidad la TBC es diagnóstico por clínica, como la mayoría de enfermedades. Tenemos lo que es la clasificación de la tos de acuerdo al tiempo de duración. Así como ya clasificamos a la tos de acuerdo al tipo, determinar si era seca, húmeda o productiva, es importante también determinar si es una tos aguda o es una tos crónica. Bueno, aquí hay ciertas diferencias. La literatura te habla de una tos aguda, de una subaguda y una crónica, pero una práctica es que la divide en la tos aguda y la tos crónica. Una tos aguda menor de 3 semanas, una tos crónica mayor de 3 semanas. Un paciente que, por ejemplo, se presenta con tos, como le digo, siempre les voy a poner el ejemplo de la neumonía porque es algo clásico que siempre vamos a ver. Con un día de evolución, 2 días de evolución o 3 días de evolución con fiebre, tos, expectoración, presenta dificultad respiratoria, al examen físico yo le ausculto crepitantes. Entonces, eso es una neumonía hasta que no se demuestre lo contrario. Y solamente con hacer la anamnesis, con hacer el examen físico, solamente la parte clínica. Y es muy importante establecer la duración, porque si es algo que recién ha empezado, yo pues no voy a estar pensando en un proceso crónico, no me voy a ir por una fibrosis, no me voy a ir por un cáncer, no me voy a ir por, no sé, por una TBC, sino voy a pensar primero en una neumonía, por ejemplo, y a etiología determinar, obviamente, cuál es el agente causal. Y si ya, por ejemplo, sé que es una tos crónica mayor de 3 semanas, un mes, entonces ya ya puedo pensar quizá en una TBC, en algo, en una fibrosis pulmonar, en un EPOC, en otras enfermedades. La tos crónica, su causa más frecuente es el tabaquismo, y es importante decir de que más del 90% de estos pacientes presentan radiografía de tórax normal, pero a su vez presentan goteo nasal, asma bronquial, RGE, que es el reflujo gastroesofágico, o una bronquitis crónica. Entonces, es importante establecer eso, la parte clínica, porque, por ejemplo, con la parte clínica yo ya puedo dar mi impresión diagnóstica, cuál podría ser un diagnóstico, obviamente presuntivo. Y si tengo los elementos necesarios, puedo pedir, por ejemplo, una radiografía de tórax, como lo pueden ver en la parte de acá. En una radiografía de tórax normal, podemos observar un proceso de consolidación en la parte del hemitórax derecho, y además de asociado a la clínica, que presente un paciente tos, fiebre, expectoración y todo lo que lo haga característico de una neumonía, que ya estoy seguro estos días que vienen les van a hablar más de los síndromes donde incluyen a la neumonía. Eso es definitivamente un proceso de consolidación, y finalmente yo digo que es una neumonía, una neumonía. En cambio, por ejemplo, si veo en esta radiografía, puedo observar más que un proceso de consolidación. En la parte de acá podemos ver algo así radiolúcido muy negro, como una bola, que es una caverna clásica de la tuberculosis. Bueno, acá se podría decir que puede que esté un poquito con un derrame pleural o algo así. Bueno, pero que la parte radiológica es una parte complementaria, accesoria. Y no se preocupen ustedes, chicos, que van a llevar tercero. Al principio también nosotros no entendemos nada de radiografías al inicio, pero ya luego con el pasar del tiempo
con ver radiografías, con estudiar, con sus clases de radiología que les dicta la doctora Tábara, van a ir aprendiendo de alguna manera a reconocer distintas cosas. Entonces, luego de establecer el tipo, establecer la duración, ya más o menos del amplio abanico que empecé de posibilidades que puede traer consigo la tos, ya mi espectro de enfermedades se va reduciendo cada vez más, cuya finalidad es esa, quedarme solamente con uno, con dos enfermedades que puedan ser las causantes de una enfermedad en el paciente. Entonces, después de ello es importante preguntar sobre los síntomas acompañantes de la tos. Los síntomas acompañantes de la tos son aquellos síntomas que puede o no que tengan que ver con el aparato respiratorio, pero que son indicadores y son casi patognomónicos de algunas enfermedades. Por ejemplo, a la tos que se le añada la fiebre, que ya lo han visto, creo ustedes, en una ponencia, la sudoración que se produzca en las noches, pérdida de peso considerable durante los últimos meses, un paciente que te dice que tiene una tos que no le para hace un mes, entonces no voy a estar pensando en una neumonía, más me hace pensar en un problema más crónico, que es una infección por la fiebre, una infección más crónica. Por ejemplo, podría pensar en una TBC. Por ejemplo, la tos, que se le añada la fiebre, que se le añada el dolor en punta de costado, que ya lo expliqué en diapositivas anteriores, me haría pensar en una neumonía. Entonces, es así la importancia de establecer en la historia clínica todo esto. El tipo de la tos, preguntar por el tipo de tos, preguntar por la intensidad de la tos también es importante, por la duración de la tos para determinar si es agudo, crónico, los síntomas acompañantes también es muy importante. Ahora pasamos a lo que es la expectoración. La expectoración no es más que la eliminación de secreciones por el aparato respiratorio. A la secreción expectorada se le va a denominar esputo. Hay dos tipos de clasificaciones, que es la clasificación según su aspecto microscópico y su aspecto macroscópico. Sin embargo, el aspecto microscópico a nosotros casi en realidad no nos sirve de nada porque eso se ve a nivel de los microscopios. Entonces, esto ya déjenselo para las personas que se encargan de eso en los laboratorios. Sin embargo, sí es importante para nosotros destacar el aspecto macroscópico, es lo que nosotros vamos a ver o lo que el paciente ve. Y aquí hay cuatro tipos. Tenemos a la serosa, a la mucosa, a la mucopurulenta y a lo que es el esputo hemoptoico. Entonces, la serosa, no sé si pueden ver en la imagen, bueno, no se ve muy bien, se caracteriza por ser de líquido claro, un poco espumoso, amarillento o ligeramente rosado, como le llaman la literatura. Es muy característico, no sé si ustedes han visto lo que es la clara del huevo. ¿Quién no ha comido un huevo? Todos hemos comido un huevo. Ya, así. Y es pregunta de examen, te dicen expectoración en tipo de clara de huevo, entonces es una expectoración del tipo serosa. Y este tipo de expectoración se ve en el 50% de los carcinomas bronquioalveolares, o sea, un tipo de neoplasia. Luego tenemos la mucosa. La mucosa es un esputo incoloro y transparente, como lo podemos observar aquí en la imagen. Los que hemos visto imágenes de la luna, algo parecido es así. Entonces, algo que me hace recordar a la luna es mucoso y al huevo algo ceroso. Y algo característico de la mucosa, bueno, el más característico es la bronquitis crónica no complicada, es decir, la inflamación de los bronquios por distintas etiologías, por cigarro, por vapores irritantes, quizá por problemas infecciosos crónicos, te lleven a una bronquitis crónica no complicada. Con respecto a la mucopurulenta, tenemos a la que es de color, como podemos observar aquí, amarillenta, un poco verdosa, la que le conocen comúnmente como flema. Ya, esta es el tipo de expectoración mucopurulenta. Esta pus se puede presentar en forma de estrías o glóbulos. Las estrías, como los que hemos llevado y lo que ustedes acaban de llevar en curso de mecanismos, cuando nos hacían cultivar en los distintos agares, por ejemplo, no sé, cultivar estafilococo en agar manitol, nos hacían hacer unas líneas súper finitas, ya, así, de esa forma,
podría explicar que se pueda presentar en forma de estrías, o de glóbulos que ya son algo más circular, más grande. Si tiene un olor fétido, puede tratarse de un absceso de pulmón. Esto es muy importante porque no solamente es describir todo lo que ya le he dicho de la expectoración, sino que también, ¿por qué no?, el preguntarle al paciente si esa expectoración que tiene, siente o huele esa persona que tiene un olor desagradable, un olor fétido. Es muy importante porque me podría hacer pensar de que estoy frente a un absceso pulmonar, la acumulación de pus en el pulmón, producto de una infección o algo por el estilo. También dentro de este tipo de expectoración mucopurulenta se encuentra la expectoración numular, que se caracteriza por la de un conglomerado circular originada en las cavernas tuberculosas, en pacientes que han tenido TBC. Sin embargo, quédense con lo que es mucopurulento, porque la verdad que tampoco encontré una imagen donde te pueda explicar eso, pero es básicamente lo de mucopurulento. Con respecto a la expectoración sanguinolenta o al esputo hemoptoico, entiéndase como la forma mínima de la hemoptisis. La hemoptisis ya significa la eliminación de sangre por la boca procedente de las vías respiratorias, pero ya en grandes cantidades, como vamos a ver de aquí en la clasificación. Pero cuando aparecen así formas mínimas, se refiere al esputo hemoptoico o sanguinolento. Existen dos formas. El esputo herrumbroso, que es muy conocido, el que es color marrón o conocido, o como le dice la literatura, un color a óxido de metal, como lo pueden observar en esta imagen. ¿Sí? Es típico casi patognomónico de lo que es la neumonía neumocócica. Luego tenemos el esputo, la otra forma, que es un esputo con estrías de sangre, como podemos observar en esta imagen, ya es más rojizo, y esto me podría explicar que estoy frente a un cáncer oculto de pulmón o a un CA de pulmón. Algunos de los datos importantes es que en el esputo podemos encontrar los clásicos cuerpos de creola, es el esputo perleado, característicos del asma bronquial. Como sabemos, y ya lo van a llevar en el curso creo que están llevando el curso de mecanismos en la parte de inmunología, van a ver cuál es el tipo de reacción de hipersensibilidad que va a desencadenar lo que es el asma bronquial y en donde están involucrados distintas células, entre ellas los eosinófilos, y estos cuerpos muestran en su interior, que también he visto que han habido algunas preguntas de examen, los famosos cristales de Leiden, que son productos de la proteína básica mayor liberada por los eosinófilos, como lo pueden observar en la imagen de esta manera. Eso se ve obviamente a nivel de microscopía. Y lo que es la vómica, que es la expectoración de pus o de líquido de cualquier otra naturaleza, pero que supere los 300 mililitros. Entonces, resumiendo la evaluación semiológica de la tos y la expectoración, lo primero que debemos hacer en nuestra historia clínica es establecer antecedentes personales y familiares. Establecer si su familiar fuma, si su familiar ha tenido una enfermedad crónica anteriormente, su papá, su mamá, sus hermanos, o tengan algún familiar con TBC, o hayan visitado recientemente lugares donde, si por ejemplo estoy sospechando de una TBC, lugares de hacinamiento, quizá las cárceles, lugares donde haya bastante aglomeración de público, sea quizá un paciente inmunodeprimido, un paciente con VIH es característico de estas personas que puedan presentar esta complicación, esta infección. También la duración y forma de inicio, ya lo hemos dicho, para establecer si es algo agudo, crónico, y de eso reducir mi abanico de posibilidades. La intensidad de la tos, si se realiza esta tos de manera nocturna o de manera diurna o matinal. Por ejemplo, si me dice el paciente que generalmente en las noches me está haciendo pensar quizá de una TBC, de una bronquiectasia, que es la dilatación de los bronquios por distintos procesos, ya sean infecciosos, crónicos o algún otro factor. También por reflujo gastroesofágico, también me puede hacer pensar, me podría explicar su tipo de tos nocturna. Claro, nada es patognomónico, pero en la mayor cantidad de pacientes se presenta. Y con respecto a la matinal, pues
me haría pensar quizá en una bronquitis crónica o en alguna patología parecida. Con respecto a la cantidad de la expectoración, ya lo hemos dicho, relatar pues cuánto expectora diariamente, que me lo diga si, no sé, en un vaso, medio vaso, un cuarto de vaso. Las características de la tos y la expectoración, que ya lo hemos explicado. Los factores desencadenantes y agravantes y factores ambientales. Por ejemplo, los pacientes que están expuestos a los humos, por ejemplo, los pacientes que que se encargan de trabajar con leña, muchos casos como cuando tengan la oportunidad de hacer historia clínica, bueno, a mí por experiencia lo hablo, muchos casos de los pacientes que me tocaba hacer historia que presentaban fibrosis pulmonar finalmente como diagnóstico final, cuando yo hacía la historia clínica, eran justamente los pacientes que tenían el antecedente de por décadas, por años, haber fumado o estar expuestos a estos humos porque eran familias generalmente pobres, humildes, que cocinaban en leña, no tenían una cocina de gas y tenían que utilizar la leña y ese humo lo fueron adquiriendo por años. Sin embargo, no se dieron cuenta de que su pulmón ya se estaba dañando. Los factores atenuantes, o sea, los calmantes, con que, sí, quizá con algún antitusígeno, con algo que ese paciente disminuya de alguna manera la intensidad de la tos. Y los síntomas acompañantes, como ya los expliqué, la fiebre, sudoración y los demás síntomas. Entonces, aquí hay un caso que me gustaría que uno lo responda y me diga por qué lleva a ese diagnóstico. Por ejemplo, a pregunta 79, lo he sacado tal cual de cómo está en las separatas y eso. El varón de 65 años de edad, o sea, ya es anciano, ingresa a la emergencia presentando tos con expectoración herrumbrosa. ¿Recuerdan? La expectoración herrumbrosa era la parecida al óxido de metal. De 8 horas de evolución, presenta una temperatura de 39.2 grados centígrados. Bueno, está febril. Bueno, la literatura plantea que la fiebre es mayor de 37.5, 37.8, otros dicen 38.3. Bueno, yo me quedo siempre con el 38.3 o encima del 38 ya se considera fiebre, porque la bibliografía es amplia y siempre no se van a poner de acuerdo ahí. Pero 39 ya, pues obviamente es una fiebre. Y la auscultación, como ustedes ya han visto un poco del aparato respiratorio, presentan crepitantes bivasales en ambos campos pulmonares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Fue una pregunta del Examen Nacional de Medicina. A ver, voy a preguntar a alguien. Ah, ya me respondió Victoria. Muy bien, Victoria. Una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Por qué? Porque es una paciente que presenta tos, expectoración herrumbrosa, es algo agudo, 8 horas de evolución, tiene además fiebre, crepitantes bivasales, entonces eso es ya casi patognomónico de una neumonía. Bien, ahora pasamos a la última parte que ya corresponde a lo que es la hemoptisis. La hemoptisis es la eliminación por la boca de sangre procedente de las vías respiratorias inferiores sin restos alimentarios. Es así la definición. ¿Por qué? Porque se puede confundir muchas veces con lo que es la hematemesis, que ya de aquí va a haber un cuadro donde haya una diferencia fundamental, pero la hematemesis se puede parecer mucho, pero la hematemesis se caracteriza porque esta presenta restos alimentarios y la diferencia obviamente es que la hemoptisis proviene de las vías respiratorias inferiores, o sea, de bronquios, bronquiolos, todo eso, y la hematemesis proviene del aparato gastrointestinal, específicamente de la parte la parte digestiva alta, del tracto gastrointestinal alto. Entonces, las causas de la hemoptisis son amplias en realidad, a la cabeza y por nuestro medio, la TBC es la más frecuente. Hipertensión pulmonar venosa, una bronquitis crónica, una hipertensión pulmonar primaria, un cáncer de pulmón, bronquiectasias, neumonías, quistes bronquiales, una aspergilosis. Entonces, el abanico de posibilidades de la hemoptisis puede ser amplio, muy amplio.
Y siempre rescatando de que en nuestra comunidad, sobre todo por tener altos índices de tuberculosis, lo primero que deben pensar o debemos pensar en TBC, en un CA de pulmón quizá, y claro, obviamente va a tener que ver mucho con la signología que voy a encontrar aparte de la hemoptisis, porque tampoco, tanto la tos como la expectoración como la hemoptisis no es un signo específico de una determinada enfermedad. Eso siempre debemos saber. Pero la asociación ya de varios síntomas ya nos pueden ir perfilando básicamente en llegar a una patología determinada. Entonces, bueno, creo que ya dije la respuesta. Esta es una pregunta también del examen nacional del residentado médico. Dice, en nuestro medio, ¿cuál es la causa más frecuente de hemoptisis? Te hablan de la paragonimiasis westermanni, que básicamente es causada por Paragonimus westermanni, un tremátodo que tiene su origen en los cangrejos. Hay ciudades donde esto es muy frecuente, por ejemplo en Cajamarca, donde consumen este tipo de cangrejos, y que inicialmente afecta al tracto gastrointestinal. Por ejemplo, te puede producir fiebre, diarrea, dolor abdominal, igual síntomas inespecíficos, pero que luego, ya de manera crónica, te puede producir lo que es la tos y la hemoptisis. Por eso es que aquí también te lo ponen en la pregunta como para que quizá puedas tener algo de duda, pero no, es algo más crónico y no es muy frecuente en nuestro medio. Luego tenemos la aspergilosis pulmonar también, que es una infección por hongos, en el caso del género Aspergillus, que inicialmente te afecta lo que es la parte de la circulación, son esporas que se inhalan y te puedes infectar con esto. Es muy parecido a la tuberculosis, sin embargo, se da mucho en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes con VIH, en pacientes con alguna neoplasia de fondo, pero por su poca frecuencia es algo difícil de... Necesito otros exámenes complementarios, que no es motivo del tema, pero no me harían pensar mucho en eso. Una neoplasia pulmonar podría ser. Bronquiectasia como una secuela de TBC es la respuesta correcta. La bronquiectasia es la dilatación de los bronquios producto de una infección crónica, en este caso de una tuberculosis. Y la hidatidosis pulmonar, que es la infección de los pulmones por lo que es la fasciola hepática. La respuesta es bronquiectasia, secuela del TBC. ¿Cuál es la fisiopatología de la hemoptisis? La mayoría de las hemoptisis se originan en las arterias bronquiales, casi en el 90%, o sea, ya casi el 100%, y tienden a ser significativas por la presión sistémica de las mismas, una hipertensión pulmonar, por ejemplo. Un 5% se origina de las arterias pulmonares. El mecanismo del sangrado es la inflamación de la mucosa hipervascularizada y la dilatación vascular como respuesta a sustancias liberadas en un proceso inflamatorio. Como sabemos, cuando se produce una infección, esto te va a llevar luego a una inflamación. La inflamación no es más que una respuesta que tiene nuestro organismo frente a un agente que generalmente no es propio de nuestro organismo, y nuestro sistema inmunitario envía toda nuestra respuesta, primero pasando obviamente por la respuesta innata, donde están pues nuestras primeras barreras, la piel, luego nuestros fagocitos, macrófagos, y si se resiste, por así decirlo, o sea, no logran contener a estos microbios, pasaríamos a la inmunidad adaptativa, que ya tiene que ver con los linfocitos, tanto B como C, y todo este sistema, todo lleva a la liberación de distintas sustancias químicas, que son las interleuquinas o interleucinas, principalmente la interleuquina 1, la 6, la 10, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, que son las interleuquinas proinflamatorias, es decir, las que llevan a cabo la inflamación, para producir estas sustancias, vías de señalización y activar distintas células para que finalmente lleven a la respuesta. La proliferación vascular también es otro punto importante de la fisiopatología de la hemoptisis, pues distintos tipos de cánceres, por ejemplo, el adenoma bronquial, bueno, para los chicos que todavía, bueno, no llevan un poco de patología, pero cuando ya lleven mecanismos patología,
Cuando se refiere, la mayor cantidad de neoplasias se dividen, bueno, las neoplasias se dividen en dos tipos, en las neoplasias benignas y las malignas. Las benignas generalmente tienen la terminación oma y las malignas tienen lo que es el carcinoma. Claro, pero como todo no es absoluto, existen excepciones. Y el único tipo de cáncer que es, obviamente, si hablo de cáncer, es una neoplasia maligna, tiene el sufijo oma, es el linfoma. O sea, el linfoma es el único que termina en oma, pero que es en realidad un cáncer, una neoplasia maligna, y no es una neoplasia benigna. Bueno, en este caso, el adenoma bronquial o algún otro tipo de neoplasia pulmonar también van a ver en ese curso que una de sus características es la formación de nuevos vasos, la proliferación vascular. Ellos mismos van a formar nuevos vasos para poder irrigar a su tumor. Entonces, esta proliferación, la invasión a arterias pulmonares, quizá por una metástasis también, procesos necróticos y masas de crecimiento rápido van a llevar a una lesión de estos vasos y se pueda producir la liberación de esta sangre, de estos vasos, se pierda la sangre. Y también en la tuberculosis, la erosión de los vasos sanguíneos por la destrucción parenquimatosa origina el sangrado. Entonces, estos son los distintos mecanismos fisiopatológicos, en este último caso, en la tuberculosis, ¿cómo es que se produce? Porque erosionan, o sea, se rompen los vasos sanguíneos, porque este microbio, la TBC, afecta fundamentalmente el parénquima pulmonar y origina obviamente el sangrado. ¿Cuáles son los factores que determinan la gravedad de una hemoptisis? Tenemos como primer punto el volumen total del sangrado. El riesgo vital por hemoptisis es consecuencia de la inundación hemática del árbol traqueobronquial, más que a las posibles complicaciones hemodinámicas propias de la hemorragia importante. Es decir, no es tanto la parte de la pérdida de sangre en sí, sino que va más allá. Es que esta pérdida de sangre te va a llevar a una hipovolemia, esto te va a llevar a un shock hipovolémico, y si es que esto no se trata a tiempo, puede poner en riesgo mucho la vida de las personas. Una dificultad adicional a lo que les acabo de decir es en la evaluación, obviamente, cuando el clínico, en este caso nosotros los estudiantes, cuando preguntamos por este síntoma, es que la existencia, es que lo que se produce es que, un problema puede ser que el paciente no me pueda decir cuánto de sangre botó. El otro es que estos pacientes generalmente, por lo mismo de que la sangre sale de la vía respiratoria generalmente de un pulmón, pero esta sangre se puede ir al otro pulmón y esa sangre del otro pulmón no está cuantificada y esto hace mucho más difícil la evaluación del volumen de la hemoptisis. Tenemos que la mortalidad aumenta de modo proporcional a la rapidez en la que se produce la hemorragia. Dado que a una alta velocidad del sangrado, esto facilita a la asfixia. El paciente se puede llegar a asfixiar por la gran cantidad de sangre que está en sus vías respiratorias, que normalmente deberían estar libres para que pase el aire y se produzca el intercambio a nivel de los alvéolos. Está tapada con esta sangre y te puede producir un tipo de asfixia por anegación inmediata del árbol traqueobronquial. En un estudio que se realizó, se determinó que un paciente que pierde más de 1 litro de sangre, es decir, si lo quieren cuantificar de forma más práctica, 4 tazas de sangre que por lo menos haya botado, o que tenga una velocidad de sangrado superior a 150 mililitros por hora, quiere decir que en 7 horas este paciente ya pasó el litro, la mortalidad está por encima del 25%. Y es importante por eso tratar rápida y adecuadamente este tipo de patología. Con respecto al estado general basal del paciente, obviamente la capacidad funcional que va a tener un paciente, su capacidad respiratoria, su volumen minuto, toda su capacidad funcional de un paciente que tiene comorbilidades respiratorias o algún tipo de otra comorbilidad o alguna infección en curso,
va a ser diferente a un paciente que puede que recién se esté infectando o recién presente este tipo de hemorragia. O sea, va a ser muy diferente. Con respecto a la clasificación, existen dos tipos de clasificaciones. Sin embargo, la más utilizada es según su gravedad. También la literatura plantea la clasificación del INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México, donde hizo un estudio multicéntrico en varios miles de pacientes para determinar esta clasificación. Y en ellos plantearon de que el esputo hemoptoico, que justamente es un tipo de expectoración, como lo hemos visto antes, corresponde a menos de 15 mililitros por día. Y ya lo demás ya corresponde a la hemoptisis. Una hemoptisis franca de 15 a 200 mililitros día, una hemoptisis mayor de 200 a 600, una masiva mayor de 600 en 16 horas y un exsanguinante que ya básicamente es incompatible con la vida, 1000 mililitros por día o más de 150 mililitros por hora. Pero lo que mayor relevancia clínica, más fácil, es según su gravedad. Y eso es lo que deberíamos aprender. Leve, menor de 30 mililitros día. Moderada, de 30 a 200. Severa, de 200 a 600. Y masiva, mayor de 600 mililitros día. Ahora, es importante establecer el volumen. Sin embargo, independientemente de esto, resulta difícil de cuantificar por todos los factores que les acabo de decir. Y además de que es un síntoma inespecífico, también la hemoptisis, o sea, como hemos visto, las causas pueden ser diversas, pero lo que sí debemos tener en la cabecita es que la hemoptisis requiere atención médica inmediata. Es decir, si nosotros vemos a un paciente que elimina sangre por la boca y estoy pensando que estoy frente a una hemoptisis, a nadie con 2 dedos de frente se le va a ocurrir de que ese, bueno, por algo será o no sé. Este paciente va a tener que tener un monitoreo rápido. Aquí tenemos el diagnóstico diferencial. Entiéndase como diagnóstico diferencial a los diagnósticos que se plantean después de yo haber tenido nuestro diagnóstico nosológico, nuestra presunción diagnóstica. Se plantean los diagnósticos diferenciales, que son los diagnósticos que en caso de que no sea lo que estoy teniendo como primera opción, estos diagnósticos puedan ser los que puedan ser posibles que tenga ese paciente. Y pues uno de ellos, como les dije, es la hematemesis, que es la hemorragia procedente de la vía digestiva alta. ¿Cuál es la diferencia? La hemoptisis se expulsa con tos, en cambio la hematemesis se expulsa con vómito. El color es rojo, espumoso en la hemoptisis. En la hematemesis es mayormente rojo oscuro, a veces rojo, o sea, por ahí no podría haber nunca tanta diferencia, pero que nunca es espumoso. El contenido, obviamente la hemoptisis puede estar mezclada con saliva, la hematemesis también puede estar mezclada con saliva, pero puede acompañarse de restos alimentarios. Algunos síntomas acompañantes de la hemoptisis pueden ser faringitis, tos, fiebre, entre otros. Y de la hematemesis, dolor abdominal, pirosis, que la pirosis entiéndase como un síntoma que se caracteriza por por así decirlo, ardencia, sensación de malestar, cuando se produce una regurgitación del producto alimentario a lo largo de nuestras vías del tracto gastrointestinal. Cuando se regresa, por así decirlo, a la comida, que puede producir pirosis. Antecedentes personales, como ya les dije, un paciente que tenga un EPOC, un cáncer, un CIA de pulmón, un TBC, ingestas con gastroerosivos y otros ulcus, que en realidad se refiere a la úlcera péptica, afección en la respiración, la hemoptisis te puede llevar a una posible asfixia y en la hematemesis es rara. Las melenas, obviamente, en la hemoptisis no tendría por qué haber una melena, y en la hematemesis sí. Entiéndase por melena como la eliminación de sangre en las heces, producto de la vía digestiva alta, una hemorragia de la vía digestiva alta,
que se caracteriza por ser de un color negro, como la brea, y que tiene un olor muy característico. Créanme que cuando ustedes huelan una melena, nunca se van a olvidar de ese olor. O sea, si ya han olido varias veces cosas horribles, créanme que el oler una melena, nunca se van a olvidar de ese olor, tampoco de su consistencia. Si tienen la oportunidad, se pueden poner guantes y poder manejar estas heces. Y si aún persiste duda, pero ya esto ya es algo más complementario, la hemoptisis tendría que un examen que se llama la broncoscopía, y en la hematemesis una endoscopía digestiva alta que lo realiza un gastroenterólogo. Ya para ir terminando, lo importante que nosotros debemos considerar cuando un paciente presenta hemoptisis es que esto puede amenazar la vida. Y esto lo amenaza de distintas formas. Entre los cuatro puntos que debemos considerar en una hemoptisis como amenazante son signos y síntomas de disnea significativa, pérdida de más de 600 centímetros cúbicos en 24 a 48 horas. También tenemos lo que es rapidez de sangrado mayor a 150 mililitros por hora. Como recuerdan, estos dos, el morado y el rojo, hablan de una hemorragia masiva. También tenemos los signos o síntomas de hipovolemia. Recordemos que la hipovolemia se produce por la disminución, obviamente, de volumen sanguíneo por la hemorragia a nivel sistémico. Y los síntomas o signos de hipovolemia que me pueden hacer pensar van desde debilidad, un paciente con piel fría, seca, pueden ser pacientes ansiosos, que están confusos, presentan taquicardia, es decir, aumento de la frecuencia cardíaca como mecanismo compensatorio frente a la pérdida del gasto cardíaco, y taquipnea también, aumento de la frecuencia respiratoria por encima de 20, y es muy característico que estos pacientes presenten hipotermia, es decir, una temperatura menor de 35 grados centígrados. Además que algo muy también característico que ustedes lo van a aprender también en semiología o cuando hagan historia clínica es que el llenado capilar en este caso es de mayor de 2 segundos. Normalmente una persona normal que satura bien, una persona que no tiene una hipoxia tisular, es decir, falta de oxígeno en los tejidos, su llenado capilar, que es por así decirlo, apretar tu dedo, cualquier dedo, generalmente el índice, apretarlo, y vas a ver que eso se vuelve blanco, pero eso porque tú estás de alguna manera obstruyendo el paso de la sangre a esa parte del tejido. Pero una vez que tú saques tu dedo, esto tiene que regresar a ser rojo, y esto debe ocurrir en menor de 2 segundos. Mayor de 2 segundos es indicativo de un proceso de hipoxia tisular, un proceso de que mi paciente está en una hipovolemia. Y como sabemos, en un proceso de hipovolemia, nuestro organismo pone en marcha distintos mecanismos para que la sangre sea prioritaria en algunos órganos, entre ellos el cerebro y obviamente el corazón. Nuestro organismo, ya por fisiología, creo que ya lo deben saber, los órganos que menos sangre en un proceso de trauma, de shock hipovolémico, son todo el aparato gastrointestinal. Nuestro cuerpo dice, tu estómago, tu intestino puedes esperar un ratito más, pero mi cerebro no puede esperar. Y toda la sangre la envían al cerebro, toda la sangre la envían al corazón, obviamente, para que lo pueda bombear. Si cumple cualquiera de estos 4 preceptos que les acabo de mencionar, entonces nos encontramos ante una hemoptisis masiva. Y entonces el paciente deberá ser tratado en una unidad de cuidados intensivos sin pensarlo. A menos que no haya cerca una unidad de cuidados intensivos, nosotros tenemos que tomar todas las medidas para, por lo menos, tratar de mantenerlo estable a mi paciente, con oxígeno. Si se trata de una hemoptisis no amenazante, el enfermo debe permanecer en observación durante 6 a 8 horas a la espera de su evolución. Es decir, que tenga una cantidad de pérdida de la volemia menor de 600 centímetros cúbicos y no presente síntomas mayores de hipovolemia, todo lo que les acabo de relatar. Algo muy importante, como pueden observar aquí en esta imagen, antes que se me vaya, la mayoría de las veces
nos damos cuenta de las cosas cuando ya es demasiado tarde. Y eso pasa muy frecuente en la práctica clínica. Muchas veces nos damos cuenta muy tarde, dejamos pasar una hemoptisis, dejamos pasar una melena, dejamos pasar algún síntoma que se nos puede escapar y definitivamente se produzca la muerte del paciente posteriormente. Porque la hemoptisis, como ya les he dicho, es un síntoma que se debe evaluar y derivar a la correspondiente, en este caso la unidad de cuidados intensivos, de la manera más rápida. Ya como les seguía diciendo, y también los factores ambientales al que puede estar expuestos estos pacientes. Aquí hay una gráfica donde grafica básicamente, disculpe, vale la redundancia, las neoplasias representan actualmente un gran porcentaje de causa de hemoptisis, o sea, un tipo de tumor. Le sigue la tuberculosis, las neumonías, bronquiectasias, ahí están con sus debidos porcentajes. Pero las neoplasias y la TBC es lo que generalmente nos debería hacer pensar en qué es la causa de una hemoptisis. Y ya para finalizar, al diagnóstico, en este último caso clínico, que fue pregunta de un examen nacional del residentado médico. Paciente masculino de 33 años, tabaquista, sin antecedentes patológicos de importancia. Fue referido al servicio de emergencia con una historia de peso, disnea, hemoptisis, tos productiva entre 15 y 22 días de evolución. Se adjuntaron copias de esputo por BK negativos. Entiéndase por copias de esputo, cuando nosotros estamos sospechando de un paciente con tuberculosis, puedo pedir muestras de BK, o sea, en el esputo, escupe, y yo hago un diagnóstico citológico para determinar el bacilo en ese esputo. Sin embargo, aquí dice de que salió negativo, o sea, no hay bacilo de Koch, teóricamente. En el momento del examen físico se encuentra un paciente consciente, está orientado, no presenta disnea, o sea, dificultad respiratoria, ligeramente está hipoventilando, dice, con roncus apicales, o sea, roncantes, ya lo he visto con Gustavo, y un murmullo vesicular aceptable. No se palpan adenopatías, el abdomen y las extremidades se encuentran normales. Durante la hospitalización, el paciente presentó picos febriles, tos frecuente, pero no presentó hemoptisis. En base a sus conocimientos semiológicos, y si usted fuese el médico de turno, ¿cuál es su impresión diagnóstica más probable? Bien, antes de decir, bueno, la respuesta correcta es la TBC. Algo que les voy a decir, y es que seguro muchos de ustedes, cuando yo dije de que presentó copias de esputo BK negativos, ustedes dijeron definitivamente la TBC no es. Algo que les quiero decir en base a mi corta experiencia es que nunca un examen complementario, como en este caso el examen citológico en BK, me puede determinar el diagnóstico de un paciente. Aquí lo fundamental es la parte clínica, lo que yo veo, lo que el paciente presenta. El esputo, por distintas causas, me puede ser negativo. Puede que no se haya tomado otra, puede que no lo vieron bien en el microscopio, puede que me hayan dado el resultado de otra persona, pero yo en base a ese resultado no puedo dar si estoy teniendo toda la clínica que estoy viendo. Entonces, vamos viendo. Es un paciente anciano, dice que es tabaquista, o sea, tiene el factor de riesgo para una enfermedad crónica, es cierto, para un EPOC, quizá un cáncer, un enfisema. Pero no me hablan nada más, no me dicen del índice tabáquico, nada más, solo me dicen tabaquista. Puede que fume solamente un cigarro. Sin antecedentes patológicos de importancia, ya no presenta más antecedentes. Dice que fue referido al servicio, o sea, en la historia clínica yo encontré de que ese paciente ha perdido peso. Ese ya es un síntoma importante. Algo que les quiero decir es que la pérdida de peso siempre en un paciente, cuando no tenga una causa justificada, generalmente, pérdida de peso
mayor del 10% en los últimos 6 meses o en los últimos meses, es indicador de dos cosas, o de TBC o de un proceso neoplásico, un cáncer. Entonces ya por la pérdida de peso yo diría TBC o un cáncer, podría irme. Presenta dificultad respiratoria, presenta hemoptisis. Hemoptisis puede ser en la TBC, puede ser en el cáncer, hasta ahí todavía no digo que esto puede ser. Tos productiva entre 15 y 22 días de evolución. 15 a 22 días ya me está hablando más que todo ya de un proceso crónico, ya no estoy pensando en un proceso agudo durante la primera semana, semana y media, aunque la teoría me dice hasta 3 semanas, pero bueno, siempre va a haber el límite, pero ya estar pensando 15, 22 días de evolución ya se hace algo crónico. Entonces, yo una neumonía ya se me va alejando. Luego, bueno, dice que el BK es negativo. Como ya les he dicho, no es importante. Sigamos viendo la clínica. Dice de que está orientado en el examen físico, no está disneico, o sea, no tiene dificultad respiratoria, apenas hipoventila, presenta roncantes apicales. Es decir, en el ápice pulmonar presenta estos roncantes, y murmullo vesicular aceptable, es decir, pasa aire de forma aceptable en ambos campos pulmonares, supongo, porque ahí no dice en ambos campos pulmonares. No presenta adenopatías, el abdomen y las extremidades normales. Durante la hospitalización el paciente presentó fiebre, tos frecuente, pero no hay hemoptisis. Entonces, ¿qué vamos teniendo hasta ahora? Tenemos fiebre, tenemos tos frecuente, tenemos un paciente que presenta de 15 a 22 días de evolución esa tos, o sea, ya crónica, y pérdida de peso, que creo que es uno de los que marca aquí la pérdida de peso y la hemoptisis también en su historia clínica, los factores determinantes de estar pensando en una TBC pulmonar, además de que, como ya les he dicho, en nuestra región, en nuestro país en general, la TBC pulmonar es una de las más frecuentes. Entonces, el dato aquí es no dejarse llevar porque el BK me haya salido negativo, eso no. Primero la parte clínica, y en semiología es lo fundamental que nosotros veamos de esa manera. Entonces, la respuesta es TBC pulmonar. Una frase final que les dejo: jamás debes subestimar los síntomas de algo, pues algunas personas simplemente saben ocultarlas mejor que las otras. Y como les he dicho, si nosotros subestimamos una hemoptisis, subestimamos una expectoración, un esputo hemoptoico, una disnea o algo, que digo, no, puede ser irrelevante, ahí puede estar la clave de que esa persona fallezca en un futuro o que le salves la vida y le puedas dar un diagnóstico adecuado. Entonces, gracias.